Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Me gustaría decir algo sobre el tema energía. Sí. Yo daría un consejo jurídico a mi gobierno. Estoy hablando como abogada y como experta en Derecho Constitucional de 40 años. Sí. Las cosas deben hacerse, pero deben hacerse en una república conforme a la ley. Hay que dictar un acto administrativo revocando los aumentos, llamando a audiencias públicas, después fijando los aumentos con topes, corrigiendo los errores anteriores, e incluso se los puede hacer en forma retroactiva. Pero lo que no se puede hacer es no cumplir la ley. O sea, Carrió, a ver, para que Esto quede... haría yo si fuera juez. Para que quede claro lo que usted está diciendo. Yo si fuera... Digo, para que quede claro... que sí. si fuera juez, haría lugar al amparo porque no hay audiencia pública. A ver si se entiende. Porque yo tengo que cumplir la ley, sea presidente o sea juez. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Que efectivamente la tarifa, no en todos los lugares del país, no en todos los lugares, porque en muchos lugares del país las tarifas no eran exorbitantes. Los grandes beneficiados eran la ciudad de Buenos Aires y sectores del conurbano, ¿no? Los sectores incluso con mayor poder adquisitivo. Lo que hay que hacer es dictar un decreto, dejar sin efecto los aumentos, llamar de inmediato a una audiencia pública, que se puede hacer en 10 días, y después dictar un decreto fijando las tarifas con carácter retroactivo a ese mes. Con lo cual, lo que uno va a pagar, en realidad, si pagó de más, va a pagar la diferencia. Por eso es bueno lo que dicen ustedes. Las personas tienen que entender que en promedio van a tener entre un 200 y un 400, salvo una enorme cantidad de gente que está ya en las categorías sociales, de tarifa social, que esto también hay que reconocerle al gobierno porque nunca lo hizo el kirchnerismo, nunca, donde ya hay 9 millones de personas. Entonces tenemos 9 millones de personas cubiertas por tarifa social. ¿Cómo obró el gobierno? Correctamente. Esto es lo primero que había que haber anunciado y consolidado. ¿Quiénes van a tener tarifa social? Inmediatamente se llama a la audiencia para los que no tienen tarifa social y miren, cuando uno se equivoca jurídicamente, lo mejor es no darle a la justicia la oportunidad de revocar el acto que uno sabe que no cumplió con un punto de la ley. Entonces, este es mi consejo jurídico. Además, el más eficaz porque estamos en un juego de suma cero. Estamos con las mismas tarifas porque no hay que pagar de antes, con imprevisibilidad, porque miren, el capitalismo del que muchos hablan es previsibilidad para los consumidores. Carrió, yo estoy de acuerdo que tengo que pagar el doble, pero avísenme. Carrió, para que quede... Porque yo no puedo pagar 10 veces de un mes para otro. Carrió, para que quede... esto no es una cuestión de partidos. Para que quede claro, usted está pidiendo que el gobierno deje sin efecto los 2 aumentos, gas y luz. En todos los que se exige audiencia pública, llame a audiencia pública, terminada la audiencia pública, fije los topes, fije los montos de aumento con carácter retroactivo. Entonces, los pagos que ya están hechos y que están correctos quedan. Los pagos que fueron sobre, la gente pagó de más, se devuelve y se compensa con la devolución en las otras tarifas. Y a quienes hoy están en la tarifa social, pero pagaron con aumentos, se les devuelve el dinero. Es muy fácil. Elisa, sería entonces como barajar y dar de vuelta para ordenar todo y corregir los errores que han cometido. Es que cuando uno hace las cosas incorrectamente, aunque las haga de buena fe, lo mejor es corregir uno. Claro. Porque si no, quedas en manos de cada opinión, de cada juez, y sobre todo quedas en manos de Lorenzetti, que la verdad, a esta altura es un regalo que yo no le daría políticamente al presidente de la Corte. Se los vengo diciendo desde diciembre. Claro. Regalarle poder al señor Lorenzetti. Elisa, con respecto al tema... Voy a no juzgar porque tengo que estar enferma. Elisa, con respecto al tema Corte y Lorenzetti, se habla de la Corte no estaría muy satisfecha con el informe que mandó el gobierno sobre tarifa. O sea, un poco lo que usted está diciendo. Mire, yo no voy a opinar sobre lo que puede opinar la Corte, porque yo voy a opinar sobre lo que sé
qué opina un constitucionalista, un juez. Yo he estado muchos años en la justicia y si yo hoy fuera diputada nacional, la verdad que estuve enferma, bueno, fue lo que dije antes, lo dije hace 3 meses. ¿Se acuerdan que la primera que dije es un ajuste brutal? Fui yo, que me llamaron a Olivos. Sí. Y que entonces hablé del chivo, de la inflación, de la previsibilidad, de las tarifas, de lo que significaba para la gente que tenía que ir al supermercado. Esa reunión de Olivos donde estuvimos, creo que el dirigente radical, no me acuerdo el nombre ahora, Ernesto Sanz. El presidente y yo, fue sobre esto. Carrió. En abril, fines de marzo. Hemos perdido 4 meses. Carrió, hay un argumento que esgrime el gobierno y me gustaría tener su respuesta. Y dicen lo siguiente, que si quedan sin efecto, si la justicia deja en cero los aumentos que dieron en luz y gas, hasta que se resuelva la cuestión, el Estado tiene que poner plata de todos nosotros para mantener el sistema de luz y gas en pie, porque si no sería un caos. ¿Usted qué opina? Pero hoy lo está haciendo. De hecho, hoy, con la orden del gobierno de no pagar, estamos en la situación de tarifas atrasadas. Es mentira que se están pagando las tarifas actualizadas. Por eso el gobierno, en realidad es un juego de suma cero. Se aumentaron, pero en realidad no hay que pagar, con lo cual no se aumentaron. Entonces yo le estoy dando una solución económica, racional, jurídica y constitucional a mi propio gobierno. No es mala fe, lo que hay que hacer es bien las cosas. Claro. Hay que tener un buen secretario legal y técnico en un gobierno. Elisa, ¿y usted cree que este gobierno no lo tiene? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tengo 40 años. Miren, yo me recibí a los 20 años, así que tengo, ¿cuántos años? Ustedes imagínense, 39 años de ejercicio profesional. Desde la justicia a la actividad privada, a elaborar la redacción. Yo redacté la Constitución, parte de la Constitución Nacional. Entonces yo sé lo que son los derechos de los consumidores. Yo la redacté, muchos artículos de puño y letra. Yo sé lo que son los derechos de los tratados internacionales. En consecuencia, si fuera juez de la Corte, no podría fallar en contra de lo que enseñé, de lo que redacté y de lo que defendí. Sí, suena, a ver, usted comprenderá, coincidirá con nosotros. Suena obvio. No, espere, que suena raro que la alianza del gobierno diga que el gobierno tiene que ajustarse y respetar la ley, el tema de las audiencias públicas. Miren, yo creo que lo hicieron de absoluta buena fe. Yo creo que había dictámenes que decían que, bueno, las audiencias ya estaban cumplidas, pero esas cuestiones son argumentos de abogados del Estado, de estos que quieren agradar a los funcionarios. Acá ningún abogado, ningún asesor tiene que agradar a los funcionarios. Uno tiene que asesorar a un gobierno diciendo lo que le puede pasar. Ahora, Elisa, cuando usted... Uno tiene que decirle la verdad jurídica a un gobierno. Esto es lo mejor que le puede pasar a un gobierno. Entonces uno, mire, atrasa la cuestión un mes, pero la adelanta un año. Hoy estamos atrasados 6 meses, porque todo está parado. Ahora, Elisa, esa reunión... Entonces hay que dejar que la gente se ponga pullover o ande sin pullover, porque yo tengo bronquitis, le digo, y la verdad es que decirle esto, tampoco hay que decirle esto a mucha gente con estos días de frío intenso, que ande en camiseta. ¿Se equivoca Macri con insistir con ese tema? Sobre todo, no hay que decírselo cuando uno nunca ha sufrido ni hambre ni frío. Digo, ¿usted cree que...? Se lo digo de todo corazón al presidente. Se lo dijo porque... Hay que ser un niño, hay que tener frío, hay que vivir en el SEAMSE, hay que prender la luz y que te digan, anda en camiseta. No es así. Elisa, en esa reunión... no es una falta de respeto a las clases medias, es una falta de respeto a los que tienen hambre y frío desde hace muchos años en todo el mundo. Todo el mundo. Elisa, le quería preguntar, en esa reunión de abril, que bueno, fue muy conocida porque... Se lo del chivo, sí. Sí, fue el primero, creo que fue el 30... El otro día compré en Ojo de Agua el chivo a 600 pesos y me lo cobraron 3.500 en un supermercado. Díganme si no tenía razón con el tema del chivo. Seguro. Y la inflación. Pero usted en Ojo de Agua, que es el mejor chivo del país. Usted le planteó al gobierno en esa reunión con Macri y Sanz, donde Macri hacía, donde Sanz creo que hacía como una suerte de componedor, le planteó este tema y en aquel momento... Fue un metido. La verdad es que fue un metido que no se va a meter más.
La verdad es que no se va a meter más. Que siga en la mesa chica. Pero mediador conmigo no es. Porque le aclaro que acabo de hablar con el presidente hoy, que estoy encantada y que nos vamos a encontrar, que la verdad que estoy enferma. Esto no es ninguna discusión ni enfrentamiento, al contrario. Pero uno en una república democrática debe poder opinar, y yo creo que la mejor forma de tener un buen gobierno... Mira, en provincia de Buenos Aires hizo las audiencias. Y se fijaron los aumentos en 150%. Además, hay que decir, las audiencias no son vinculantes. Entonces, ¿cuál es el problema de hacerlas? Seguro. Ahora, hoy habló con Macri, ¿habló algo de esto cuando habló con Macri? No, nos saludamos nomás porque bueno, había como una broma, porque había postergado mucho una entrevista que hacemos todos los meses en el Instituto Hannah Arendt y con Alfonso Prat Gay. Entonces, como fue la primera vez que iba a Buenos Aires, pero la verdad que me costó mucho, y ayer que tuve que ir a La Plata, peor, porque hacer 400 kilómetros con mi estado de salud no es bueno. Además, ustedes me hicieron esperar 10. Carrió, qué contento que debe estar Macri entonces escuchándolo a usted decir esto ahora. No, yo creo que lo entiende, yo creo que estas cosas hay que entenderlas de esta manera. No es que no lo he dicho, ustedes no crean que yo digo por televisión. También es cierto que uno se enferma de impotencia. Saben que yo me enfermé muchas veces de impotencia. Cuando en el 2009, si ustedes recuerdan, ganamos las elecciones nacionales con el acuerdo cívico, fue Gerardo Morales, entonces era presidente de la UCR, a decirme que habían decidido con Cobos, con Stolbizer, ir a hablar con el ministro, que yo lo llamé motomandados, que era, ¿cómo se llamaba? Randazzo. Y yo les explicaba que había recorrido todo el país, que había estado tercera después de sacar millones de votos, casi no entro como diputada en la capital, que no fueran a entregar la victoria a la Casa Rosada, porque iba a pasar un desastre, que efectivamente pasó, ¿se acuerdan? Sí. La ley de medios, el último periodo, hasta que nosotros juramos como diputados a finales del 2009. En ese momento fui la única que no fui. Y todos ustedes me pegaron, ustedes no, pero todos los diarios, Carrió no dialoga. Yo me daba cuenta que habíamos debilitado todo el poder que nos había dado la gente para limitar el kirchnerismo, y así fue. Y la verdad que estuve enferma 3 meses, ¿de qué? De impotencia. Entonces a veces uno, esto lo puede entender la sociedad, uno ha luchado mucho, uno ha trabajado mucho y muchos años. A veces uno se enferma de impotencia porque no ser escuchado en lo obvio trae un gran dolor, porque yo soy de este gobierno. Yo creo en Cambiemos, yo creo que es la salida del país, creo que hay muchas medidas que son correctas, creo en las buenas intenciones del presidente Macri. Ahora, hay algunas cosas que cuando uno comete errores hay que saber corregirlos a tiempo y no empecinarse en el error. No empecinarse en el error. Si hay un error jurídico, se corrige. Y entonces vamos a estar sin este juego de suma cero. Elisa, ahora, digamos, le quería preguntar, porque mucha gente sabíamos que la iba a entrevistar, y nos dijo, ¿qué le pasa a Elisa? ¿Qué problema tiene? ¿Está enferma por impotencia, por este tipo de hechos que a uno lo somatiza, o tiene algún problema? No sé, ¿qué nos puede contar? ¿O no se cuida? No. Mire, tengo problemas de salud hace muchos años con motivo de los distintos brutales estrés que la Argentina da. El primero fue en el 2001, cuando se cayeron todos los gobiernos. Bueno, ahí me saltaron todos, ahí empecé a tener diabetes, ahí perdí la vista, ahí tuve que después vino la elección del 2003, también estuve enferma, tuve que dejar, después fue el 2009, entonces, y uno está grande, y esta última vez la verdad que yo vengo del 1,8 desde hace 4 años, trabajando prácticamente día y noche. Ustedes se dan cuenta que las investigaciones que nosotros hicimos durante 10 años salen a la luz ahora, pero nosotros trabajamos en soledad 10 años nos contra consta todo eso, el sistema. Y fíjense que ustedes dijeron algo que es muy interesante y que yo quiero explicarle a la sociedad.
Acá hay una forma de que nadie vaya preso. Y es que a todos los investiguen por lavado de dinero. Porque el lavado de dinero no tiene prisión preventiva. Y el lavado de dinero tampoco es un delito que vos con 2 o 3 años a lo mejor de prisión y escarcelable lo pasás. Esta es la forma de la impunidad. Acá la única estrategia jurídica válida para que vayan presos y se confisque el dinero es la asociación ilícita. ¿Por qué yo cuando denuncié en el 2008 la asociación ilícita de todos los que ahora van a indagatoria en las distintas causas planteé la asociación ilícita y Ercolini decía no tengo pruebas? Mentira. Tenía las mismas pruebas que tiene hoy. Las mismas. Y lo único que le faltaba era citarlo a Mesikoski de la FIP para que diga lo que habían encontrado con Lázaro Báez. ¿Por qué es la estrategia válida? Porque la asociación ilícita tiene una pena donde por lo menos pueden estar 10 años presos o 15, si hay concurso de delitos. Elisa. Donde todo el dinero queda en el Estado. Porque si no, va a haber muchas causas de muchos jueces que se vanaglorian, pero todas van a estar por lavado. Con lo cual, por lavado, presos no van a ir. ¿Y qué van a encontrar de lavado? ¿15 millones? No. Acá hay que ir por la estrategia de la asociación ilícita que tiene Ercolini. Es lo que está diciendo la Sala Segunda. Lo que la Sala Segunda, que es la mejor sala de la Cámara Federal, les dice es, señores jueces, ordénense. Busquen los delitos precedentes. ¿Cuáles son los delitos precedentes? Los de vialidad. ¿Dónde están? En la causa asociación ilícita. Los de Venezuela. ¿Dónde están? En la causa asociación ilícita. Los de obra pública. ¿Dónde están? En la causa asociación ilícita. Esto es lo que hay que hacer. Y entonces vos les podés dictar presión preventiva, porque todos son partícipes necesarios, y dejarlos presos. No a los hijos. No a los hijos que son parte del lavado o que en todo caso heredaron a un corrupto. No se agarren con los hijos. Agárrense con los partícipes del sistema. Y hay algo que dice Lázaro que tiene razón. Lázaro era empleado de Kirchner, pero es supo Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción. ¿No le pagaba el 30 a Kirchner? Carrió, usted... ¿Qué quiero decir? ¿Cuántos de la Cámara de la Construcción pagaban el 30 y ponían sobreprecios? Esto es lo que tienen que declarar como arrepentidos algunos empresarios. Los pymes no tienen... Hay que sacar una ley diciendo, bueno, a mí me extorsionaban, pero no deja de ser cierto que acá hay un sistema que hay que cambiar. Porque este sistema era que regía en Santa Cruz, pero rige en Córdoba, rige en Corrientes, en el Chaco, donde ustedes busquen. ¿Por qué? Porque en toda la provincia los empresarios de la construcción le ponen plata a los gobernadores. Lo que pasa es que Kirchner llegó a más. Se hizo dueño de las empresas. Y en vez de pedir el 7% o 10% que se pedía en la época de Menem, se quedó con las empresas o pedía el 30%. Elisa, con la pesca, con la energía, es decir, en el robo nacional más grande. Y en provincia de Buenos Aires, la relación de Vido-Scioli es a través de Escarcela, que es lo que nosotros denunciamos. Y además denunciamos al señor que es presidente, que no sé, que dirige el club de fútbol, la Añata, y que tiene las propiedades, Mancinelli, señor Juan Carlos Mancinelli, junto con Escarcela, que vaciaron aguas de Buenos Aires, a través de los cuales Scioli concedía la obra pública de la misma manera, y que está en la causa Suris, donde Suris hacía facturas truchas y escondía dinero ¿de qué? De dinero ilegal que provenía de dos causas, o empresas que necesitaban facturación trucha para esconder las coimas, o otra cosa, narcotráfico, porque la Cámara de Casación acaba de decir que hay que volver a investigar a Suris por narcotráfico. Y acá tengo el testimonio de una causa de asesinato del dueño de un boliche, La Morocha creo que se llamaba, en Bahía Blanca, donde el socio declara que él iba con Juan Suris a buscarlo a debido al aeropuerto, el que hacía las facturas truchas.
Ahora, y que este señor se quedaba al lado. Y que Juan Zurich es el que se quedó con el negocio narco de ese boliche. Yo presenté esto en Servini de Cubría, en Ercolini, en Casanelo, y ahora lo presenté también en La Plata. Ahora, esto está en manos de todos los diarios, esta declaración. Segundo, yo no denuncié a Scioli ahora. Yo lo denuncié hace un mes y medio. Lo que pasa es que no pude ir a ratificar porque tuve reposo absoluto. No podía hacer 400 kilómetros como hice ayer, que son 200 de ida y 200 de vuelta, con el problema de salud que tengo, por problemas cardíacos, hasta allá. Pero nadie lo sacó, salvo Clarín, que sacó un pedacito, nadie lo tomó. Yo les voy a decir por qué, hasta el programa de Majul. Yo les voy a decir por qué, muy simple, porque Scioli pagó, y tengo la lista, por publicidad oficial, 1.500 millones. Esto significa que le pagó a mucha gente, a muchos medios, y que los medios le deben mucho a Scioli. ¿Está claro? Carrió... Esta es la verdad. La gente deja de saber muchísimas cosas que yo le digo, salvo como en este momento, porque mucha gente ha pagado para el silencio. Como se ha pagado para el silencio de Devido, de Echegaray. Escuchen, cambiemos, designó a Echegaray. ¿Quién lo salvó al gobierno de ese extorsionador y ladrón? Yo, porque me enfrenté con mi gobierno. Porque si yo no hubiera hecho... Primero traté de pararlo. 3 semanas, lo paré. Después lo designaron igual. Y metí la acción de amparo contra gente que quiero, que es mi socia. ¿Para qué? Para dañarlo a Macri, no para salvarlo. Carrió, y lo que les digo ahora es que hagan esto para salvar las tarifas. Carrió, tenemos varias preguntas para hacerlo, porque usted, la escuchamos atentamente, va abriendo un tema, otro, y se presentó varios temas y tenemos preguntas para hacerle. La primera, ¿usted considera, como dijo el propio Lázaro Báez, que él lo utilizaron de forro? No, él es absolutamente, digamos, él es un delincuente. Ahora, es un delincuente primitivo. No es un delincuente de guantes blancos. ¿Qué quiero decir con esto? Él tenía una relación de fidelidad. Piensen que es un hombre muy bruto, muy elemental. No bruto en el sentido de que porque sea hombre sin instrucciones, bruto tosco, ¿no? Yo creo que la gente de campo es la gente más educada del país. Pero era tosco. Él era un empleado de banco, que él lo hace empleado de banco, y que de repente lo hace presidente de un banco, y que de repente lo pone, porque el que organiza toda la mafia es Néstor, lo pone al frente de todas las empresas, y él hace lo que le dice Néstor. Y él ama a Néstor. Porque él le debe lo bueno y lo malo que tiene a Néstor. Esto es lo que cree él. Y él, si no habla, es por el respeto y el amor que le tenía a Néstor, que era un mafioso. Pero es así. Pero lo que él dice es, miren, acá se fueron 100.000 millones de dólares. Yo no tengo los 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que tiene Cristina? Esto es lo que está diciendo Musaro. ¿Cuánto es lo que tienen los demás empresarios? ¿Cuánto tienen los empresarios que hicieron los negocios con Chávez en Venezuela? Y que recorrían en la avioneta con Chávez y con la que entonces era embajadora en Venezuela, que después fue en Londres. ¿Cómo es el apellido? ¿Garré? Castro. Perdón, Alicia Castro. No, Alicia Castro. Esto contado por ella. Elisa... Entonces nosotros en la Argentina tenemos que en el largo plazo cambiar el sistema. Yo lo que tengo miedo es que nos sigan robando de la misma manera. Claro. Y que haya otro Lázaro. Elisa... Si ahora Lázaro es el presidente de un club de fútbol, no importa. Pero yo no quiero más Lázaro. Elisa, podemos hacer una breve pausa, le dejamos una pregunta y volvemos en 2 minutos. Sí, así yo puedo hacer lo que debo hacer. La pregunta es si tienen que devolver el dinero, si el Estado tiene que recuperar el dinero de la corrupción. Lo respondemos en 2 minutos. Ok.
con Elisa Carrió. Vos sabés, Marcelo, ahí está, ya vamos a tener la imagen de vuelta de Elisa Carrió. La gente se enoja en las redes sociales porque interrumpimos, pero si a Carrió uno la deja hablar, usted habla una hora seguida, se enoja con nosotros porque le queremos hacer preguntas. Bueno, está bien, son gajes del oficio, Edgardo. Elisa, le habíamos dejado pendiente una pregunta, que es, ¿tienen que devolver la plata que se robaron? Sí, está la ley, además, que la ha defendido muy bien Patricia Bullrich en el Senado de la Nación, ¿no? En el caso de que se demuestre la asociación ilícita, es obvio que la recuperación es inmediata, porque justamente parte de la condena es la recuperación de todo el dinero. En otros casos puede ir solo el juicio civil sobre los bienes. Incluso había un proyecto que lo había presentado un diputado de Córdoba, que yo lo representé en honor a él, que le decían Chicharra, que era de Río Cuarto, ya en los 90, que era que cualquier persona podía pedirle a un funcionario público, a un diputado o a un sindicalista que explique por amparo el origen de sus bienes. Y yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que todos tenemos que dar cuenta de todo. Además hizo mención a un club de fútbol. Sí, usted ha hablado de un presidente del club de fútbol, a ver, de cajón que está hablando Angelici. No, dije eso nomás. La verdad es que voy a decir una situación que es muy difícil para mí decirla, pero que la tengo que decir. Ustedes saben que yo trabajé mucho en los 3 crímenes de narcotráfico que sucedieron en la provincia de Buenos Aires, en el de Ingeniero Maswich, en el doble crimen del Unicenter y en el triple crimen de General Rodríguez, por lo que imputé a Aníbal Fernández como autor intelectual. Uno de esos crímenes que hace 8 años o 7 años los fiscales ya decían quiénes eran los autores y estaban las cámaras de seguridad con las filmaciones, recién obtuvo sentencia, procesamiento con prisión preventiva hace 1 semana o 2 semanas por parte de la jueza Arroyo Salgado. Mientras tanto, esto estuvo encubierto por el fiscal Novo, por el juez de garantías de San Isidro. Ahora, ¿quiénes son los autores? Uno de los autores es un barra brava de Boca, el uruguayo. Entonces, ¿qué dicen? Que son sicarios. ¿Qué más dice el fallo de la señora jueza Arroyo Salgado? Que yo la rescato absolutamente en ese fallo. Que nada de estas cosas se hubieran sucedido sin la expresa complicidad y connivencia del aparato policial, del aparato judicial y del aparato político de la provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional. Sin embargo, eso no salió mencionado en ningún diario. Ahora, miren, hay sicarios que matan, en este caso por 800.000 pesos. Pero entonces, si hay sicarios en la Argentina, y si como yo vienen muchos expedientes, y como yo lo sé desde dentro de la cárcel, mi cabeza tiene precio, y si cualquiera puede matar, y si además hay amenazas y anuncios de amenazas concretos, anuncios y comunicaciones de que te puede envenenar, y si vos además tenés hijos, y si vos además sabés cómo operan determinados sectores de la inteligencia en la Argentina, es decir, para uno salvar a un pueblo, tiene que enfrentarse con Milani, que era comandante en jefe del ejército, con Pocino, tiene que enfrentarse con presidentes de club de fútbol, tiene que enfrentarse con los jefes de la droga. Y ¿saben una cosa? Uno vive solo. Y tengo custodia, y una gran custodia de la metropolitana, gracias a Dios, porque si era la federal lo tenía Aníbal. ¿Entienden el riesgo que corren, como corren muchos periodistas para los que pedí custodia en su oportunidad? Qué fácil que es matar en la Argentina. A mí no me preocupa que me maten. Pero, a mí lo que me preocupa es que esto lo pueden usar para generar impunidad. Es decir, si la pudimos matar a Carrió, nadie más va a hablar.
Y yo voy a seguir hablando, así que a mí pueden matarme. Pero Elisa... Pero lo que sí me preocupa mucho en la Argentina es que ya hay sicarios. Mire, a mí un sicario fue que me avisó que le fueron a ofrecer para matarlo a la Nata. Y que entonces lo iba a hacer otro sicario y que efectivamente la Nata estaba en una quinta de Quilmes. Y yo esto es lo que le comuniqué a la ministra Bullrich. ¿Qué la Nata? Porque el primer viaje fue a Quilmes. Pero la Nata, no el bueno, sino la Nata... Martín la Nata. Martín la Nata, está bien, está bueno aclarar. Ahora, le quería preguntar, Elisa, ¿usted ha tenido entonces amenazas? Jorge Lanata es uno de los custodiados. Pero, Elisa, ¿usted ha tenido amenazas? Mire, amenazas serias, en el año 97, con el caso Armentano, serias, con cercamiento de mis propios hijos. Mis hijos eran muy chiquitos. Custodia federal. Después tuve mucho más serias en la comisión de lavado. Y cuando estábamos investigando con Gustavo Gutiérrez, a tal punto que un día, el día después que matan a Perel, una semana después matan al custodio de Gustavo Gutiérrez, que era el otro que investigaba conmigo. Sí. Y ahora, últimamente... Y se murieron y mataron a muchos testigos que habían hablado conmigo. Y ahora, en este caso, el señor... En este caso, la situación es muy difícil porque mi rol es ayudar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en la que deposito una fe extraordinaria, porque creo que tiene una voluntad, la voluntad, el corazón y la decisión para cambiar la provincia de Buenos Aires. Alguien tenía que enfrentar a estas mafias, pero la pregunta que hay que hacerse entonces es, ¿cómo es posible que si todos dicen que la provincia de Buenos Aires estaba quebrada, si todos dicen que las arcas estaban vacías, y los dicen todos, no hubo en 30 años una denuncia contra un gobernador de la provincia de Buenos Aires por parte de un diputado de la oposición? Salvo la coalición cívica en el caso nuestro, que denunciamos el juego, como lo hizo en su momento Martelo, como lo hicieron otros diputados, que incluso ahora no están con nosotros. Ahora, díganme, a los diputados que representan a la provincia de Buenos Aires, ¿cómo no es posible que no hayan denunciado ningún delito a lo largo de 30 años en la provincia de Buenos Aires? La respuesta es muy clara. Porque hay un sistema de impunidad garantizado donde todos reciben cargos, todos reciben prebendas y todos reciben cheques para subsidios. Es dinero. Este es el viejo acuerdo de Duhalde con Moró, con Alfonsín. Partidos de izquierda, partidos de centro. Cuando yo escucho ahora hablar a gente que en su momento no quiso denunciar, pero que fue incapaz de denunciar a Scioli, pero sí recibió dinero de Scioli. Porque ustedes saben que una vez, en una campaña política, un representante de uno de los partidos que integrábamos, no me acuerdo cuál coalición, dijo, ¿y si le pedimos plata a Scioli? Yo no estaba en la reunión, se imaginan si yo hubiera estado en esa reunión, ese señor terminaba preso. Elisa... ¿Qué quiero decir? Que el poder, el gobierno de la provincia de Buenos Aires financiaba al gobierno y a los opositores. Elisa, le quería hacer una última pregunta hablando de la provincia de Buenos Aires. ¿Nos puede dar algún detalle de esa conversación que usted tuvo el miércoles pasado con María Eugenia Vidal? Se hablaba, bueno, usted hizo una denuncia muy grave contra el jefe de la policía, ella lo ha ratificado, o sea... ¿Qué nos puede contar de eso? Mire, ella es una mujer extraordinaria, nuestra relación es extraordinaria. Yo quizás dije lo que vengo diciendo en privado desde hace muchos meses. Pero ella tiene derecho a gobernar y yo tengo derecho
a decir algunas cosas. En la mayoría de las cosas, salvo en algunos puntos que podamos tener una diferencia circunstancial, porque ella controla y vigila, ella no tiene la confianza dada a nadie. Ella dice, hoy no lo tengo. Yo sí tengo la convicción, ella todavía no la tiene, no le da la confianza absoluta a nadie, pero lo que sí hemos intercambiado enorme información, y creo que es la funcionaria, junto con Quintana, que es el vicejefe de gabinete, que no solo podemos conversar, escucharnos y resolver cosas, sino que trabajamos juntas y además nos divertimos juntas. Además estamos juntas, hemos estado en Washington. Yo les puedo asegurar que Dios la bendiga, yo la voy a acompañar, porque para mí es un milagro que en la provincia de Buenos Aires gobierne una mujer así. Pero la batalla por esta nación se da en esta provincia de Buenos Aires. Si las cosas no cambian en provincia de Buenos Aires, la batalla por una nación libre está perdida. Entonces, el riesgo de asumir, de enfrentar a las mafias en el conurbano, no lo puede hacer la gobernadora que tiene que gestionar. Lo tienen que ser personas que tienen las espaldas anchas por la rudeza de la lucha. Me toca a mí y a mi equipo. Y hay que agradecerle a Paula Oliveto, que siendo diputada de la Ciudad de Buenos Aires, ha llevado a cabo todas las investigaciones. Y Elisa, no es cierto que son notas periodísticas. Están los empresarios. Miren, Escarcela lo conoce todo el mundo, era el operador de Scioli, el amigo de Freiler, el que trabajaba con Canicova Corral y tiene empresas, el que vació agua de Buenos Aires, el testaferro de Scioli, el otro era el jefe o el referee del club Yañata, que tenía excavación, una excavadora, y están las facturas y en los anticipos de esto. Ahora, lo que sí nosotros no dijimos es que se llevaron 15.000 millones en efectivo. Esto nosotros no lo denunciamos, esto hay informes del Banco Provincia donde ellos, Tesorería, hacía un procedimiento muy raro. Ahora, donde hay facturas truchas, y yo las vi, pero las vi, con la misma letra, con invento, y no saben lo que tenemos todavía para investigar, porque la calle es maravillosa. Son todas truchas. ¿Saben cuánto hay de gastos de publicidad en la provincia de Buenos Aires? 1.500 millones de pesos en el periodo, no de la campaña, de gastos de publicidad oficial. ¿Saben cuánto gastaron por 2 horas que estuvo Evo Morales? 800.000 pesos. ¿Saben una cosa? Que para garantizar al candidato del, ¿cómo se llama este señor? Aníbal Fernández, al señor Gursi, que era candidato en la interna, en Quilmes, ¿sabe cuánta plata recibió? Lo pusieron de interventor a Quilmes, de esta empresa que es Cresta Roja. Y le dieron $100 millones antes de la campaña interna, con facultades discrecionales. ¿Y a quién designaron como interventor? A Gursi, al candidato de Aníbal Fernández. Así es. Elisa, sí. Entonces, yo voy a seguir cada cosa. María Eugenia tiene que gobernar, pero ellos no pueden quedar en pie como señores, porque acá se está blanqueando a demasiada gente. A mí, que solo quede Lázaro, es una vergüenza para la nación. Elisa Carrió, le agradecemos todo este tiempo, sabemos que el médico... Así que bueno, le digo, chicos, que me han cansado, que les agradezco. Bueno, pero estamos despidiendo, déjenos despedir por lo menos. Espere, Carrió, me deja... entienda que tengo que dar un paso al costado. Bueno, la tenemos que despedir, le agradecemos que haya estado todo este tiempo, sabemos que el médico le ha recomendado la mayor cantidad de tiempo de reposo. Muchas gracias, lo que no sabemos si cocina bien o si es un verso de Vidal que dice que usted hizo buena comida. Bueno, adiós. Muchas gracias, Elisa. Muy impactante lo que dijo sobre el tema Macri, sí, claro. El pullover, ¿no? Marina, en las redes sociales repercutió mucho eso, ¿no? Frases de Elisa Carrió tomaron, por ejemplo, esto de Lázaro Báez es un delincuente, ante la pregunta que le hacían ustedes, pero principalmente marcando lo que dijo sobre las tarifas, el contrapunto y esta frase, Marcelo, en la que hacían punto sobre
la gente a la que le faltan cosas y que escucha el discurso de la camiseta en invierno. Esto es lo que las redes sociales tomaron principalmente del discurso de Elisa Carrió. Bien, muy Marcelo, vamos a aclarar una cosa, porque si no van a pensar que le cortamos a Carrió. Carrió es muy especial, terminó la nota, se sacó todo, se lo ató y Sí, se no, fue. no, bueno, estuvimos Es así, casi Elisa una Carrió. hora hablando con Elisa Carrió, la escuchamos Exactamente. atentamente, una persona que realmente anticipó con mucho tiempo de Exactamente. anticipación estas denuncias de corrupción que hoy es la cotidianidad, lamentablemente, de todos los días. Y hablando de eso, ella habló precisamente del tema del delito precedente de la ruta del dinero acá, que es el informe, el trabajo de investigación que tenemos, la documentación que se está evaluando en la justicia, que comprueba las relaciones entre la expresidenta Cristina, Julio De Vido y Lázaro Báez en la obra pública. Que todo el mundo supone, Sí. pero estos documentos te van a decir cómo fue efectivamente y cómo se confirma. Dale.